Doctor Renato Mioto, vamos a hacer el enlace. Mientras todas las personas se van aquí agregando, vamos a ver, aquí tenemos a nuestro doctor Renato de hoy sobre los conceptos importantes de aclaramiento interno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien aquí, doctor. Esperando todos con ansia tu charla, tus anécdotas, tus consejos para toda la gente que nos ve en Latinoamérica. Vamos a tratar el tema de aclaramiento interno. Hay muchas preguntas, pero cuéntanos sobre tu experiencia. Uno, ¿por qué haces aclaramiento interno? ¿Para qué? ¿Y con qué? Bueno, es súper interesante eso. Yo soy endodoncista, entonces toda mi formación es endodoncia y yo vengo de una época que blanqueamiento interno era un tema de endodoncia y blanqueamiento externo era un tema de estética. Y hoy podemos decir que no es bien así, creo que es un tema que todos nosotros o todos los odontólogos podemos manejar. Y el blanqueamiento interno es siempre un desafío y hay algunos puntos que las personas tienen muchas dudas por cuestión de ser, de tener una idea del riesgo de la reabsorción. Entonces, me acuerdo el día que mi profesora, cuando yo ingresé en la maestría, me dijo que mi tema sería estudiar blanqueamiento. Porque en aquel momento nosotros no elegíamos nuestro tema y dependía del soporte que el gobierno daba de dinero, de soporte financiero para hacer investigación. Y en aquel momento nosotros teníamos recibido un soporte para hacer un proyecto de estudiar diferentes aspectos del blanqueamiento. Y uno de ellos era entender cómo funcionaban las transmisiones de los iones y también el impacto en los tejidos alejados a donde nosotros ponemos el blanqueador. Entonces, de cuando poníamos el blanqueador externamente, cuál sería el resultado del tejido interno pulpar, y cuando ponemos el blanqueamiento interno, cómo sería el impacto en el tejido externo del ligamento periodontal. Y ahí estudiamos mucho y aprendimos mucho a entender que el blanqueamiento interno es súper necesario en muchas de las situaciones, porque muchas veces tenemos oscurecimientos de una pieza y esta una pieza impacta en la sonrisa del paciente como una cicatriz de la sonrisa. Entonces, si tenemos una sonrisa súper clara y un diente oscuro, sería como todos van a mirar en ese diente oscuro. Entonces sí, es importante conocer los puntos, los pasos, las acciones del blanqueamiento interno porque hace parte de nuestro día a día. Dale, Doc, mira, ¿cuál es el miedo principal de hacer un aclaramiento interno? Reabsorción. ¿Por qué se puede ocasionar una reabsorción? Para solucionar muchas de las dudas que todos tienen en este momento en línea. ¿Por qué se puede causar una reabsorción? ¿Y qué tan inseguro puede hacer o qué tan seguro puede hacer un aclaramiento intracameral? Perfecta pregunta, creo que es la pregunta más importante que hay. Primero que el reabsorción externa en decorrencia de un blanqueamiento interno, muchas de las personas o muchos de nosotros imaginamos que es un problema del blanqueador. El blanqueador es un cofactor, pero el problema número uno y la situación número uno que es importante para que nosotros nos quedemos atentos es la condición anatómica. Me gusta decir que el blanqueamiento es mucho más un factor anatómico, que el paciente tiene la predisposición de iniciar, do que un problema del blanqueador. Entonces vamos a imaginar así, ¿qué es la reabsorción? Reabsorción es un proceso donde nuestra célula de defensa empieza a fagocitar o eliminar un cuerpo extraño. Ajá. Pero ¿quién es el cuerpo extraño en este momento? Algunas proteínas de la dentina. Vamos a regresar un poquito en la formación del diente. Si nosotros pensamos cómo inició la dentina inició por una liberación de una proteína por los odontoblastos. Los odontoblastos se alinean conectados al epitelio interno, ¿no es así? En la formación del diente, y empieza a producir una proteína. Esta liberación de esta proteína, junto con las fibras colágenas locales, son mineralizadas y nosotros conocemos como dentina. Pero la liberación de esta proteína fue hecha entre dos epitelios, de la camada odontoblástica y del epitelio interno del órgano del diente. Entonces, esta proteína no fue expuesta a nuestro sistema de reconocimiento
que estaba en el tejido en aquel momento de la papila dentaria. Entonces, en resumen, existen teorías de que la dentina tiene proteínas que no son reconocidas como propias y si expuestas a un sistema de reconocimiento, empieza a ser eliminada. Pero, ¿quién es el sistema de reconocimiento? El proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué crónico? Porque el proceso inflamatorio crónico tiene macrófagos activados de reconocimiento. Entonces, si nosotros tenemos dentina expuesta y un proceso inflamatorio crónico con macrófagos activados, vamos a tener el reconocimiento de esta proteína y la eliminación. Entonces, cuando digo que el problema es mucho más anatómico que de un problema del producto blanqueador, es porque la área cervical del diente es un área con mucho, ¿cómo puedo decir?, desafíos. Primero porque la boca es muy contaminada. Sí. Tenemos muchas bacterias. Segundo, que el margen gingival es constantemente inflamado por la contaminación de la boca, por las agresiones de la vida, del cepillo, de la alimentación. Entonces, como el margen gingival ya tiene un cierto grado de inflamación, nosotros tenemos una área con la presencia de células blancas. Ahora, si tenemos un paciente con una gingivitis, por ejemplo, o un proceso inflamatorio instalado, esta inflamación es crónica. Entonces, número uno, tenemos un problema ya instalado que es el margen gingival externo cervical. Número dos, ¿dónde está la dentina expuesta? La dentina expuesta puede estar de acuerdo con las reglas de donde el esmalte recubre cemento, del cemento recubre esmalte, justa posición externamente, pero sabemos que en 10% de los casos tenemos una área con gap. Y este es un estudio de una profesora brasileña que está publicado en el Journal of Endodontics del año 2000, que dice que en 10% de los dientes de una boca tenemos estas fallas. Y estas fallas son más frecuentes en la cara vestibular y distal. Y nosotros siempre ponemos, estamos preocupados y dejamos puesto la cara vestibular porque queremos blanquear. Entonces tenemos, si el epitelio funcional o la adherencia epitelial está en el diente arriba de esta unión, donde el gap de dentina está dentro del ligamento periodontal, el paciente tiene un riesgo alto. Si el epitelio funcional está conectado abajo de esta área expuesta, por ejemplo, en pacientes que tienen recesión gingival, donde tiene el borde gingival expuesto, donde el epitelio, el cemento y esmalte están expuestos, el riesgo de reabsorción es muy bajo, casi cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que tener un cuidado muy importante de diagnóstico para poder saber si este paciente es un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, es muy importante conocer esto antes de iniciar un blanqueamiento interno. Dale, entonces, preguntas entonces. Okay. ¿Es seguro utilizar aclaramiento dental? Sí. Ok. Segunda solo tenemos que nos preocupar con diagnóstico. Diagnóstico Perfecto. de la condición anatómica. Vamos a irnos un poco más atrás para poder entender por qué se genera que un diente cambie de color. Perfecto. Cuatro motivos. ¿Cuál es esa causa? Tenemos cuatro causas principales. Número uno, que es oscurecimiento por productos del material endodôntico. Entonces, por ejemplo, los materiales endodônticos, los gutapercha, los cementos, ellos tienen radioopacadores. Los radioopacadores, ellos, por ejemplo, el óxido bismuto, ellos pigmentan la dentina. Deja la dentina con un color gris por cuestión del radiopacificador o radioopacador. Entonces, número uno es cuando tenemos esta situación, tenemos que limpiar muy bien la cámara coronaria y remover todos los restos de esos materiales. El motivo muy frecuente es que normalmente las personas cuando conducen una endodoncia no se preocupan en limpiar muy bien los productos de los materiales endodônticos. Dos, Perfecto. hemorragias. Entonces, pacientes que sufren traumas
y genera un impacto en el diente, puede tener un pequeños sangrados internos y esas microhemorragias que tiene hemoglobina. La hemoglobina tiene 3 moléculas de hierro. Entonces, este hierro se combina con la estructura orgánica de la dentina. Entonces, número 2, una pigmentación por hemorragia. Número 3, la pigmentación es por productos necróticos. Entonces, por ejemplo, dientes que entran en necrosis, ellos asintomática muchas veces, nosotros no enteramos, y este diente empieza a cambiar de color por subproductos de la necrosis del tejido pulpar. Y número 4, por alteraciones distróficas del conjuntivo, como calcificaciones. Entonces, por ejemplo, dientes que están en traumas crónicos como traumas oclusales o traumas de la desoclusión de los guías, ellos pueden generar un envejecimiento precoce del tejido conjuntivo y generar una mineralización. Y ese tejido mineral dentro ahora tiene una reflexión de luz distinta de un diente que tiene una cámara pulpar grande, por ejemplo. Son los 4 principales motivos. Muy bien. Nos hacen varias preguntas, Doc. ¿Qué producto utilizas para un aclaramiento interno y cómo lograr sellar, al desobturar, cómo lograr sellar esa interfase con ionómero de vidrio? Entonces, aquí surgen muchas de las dudas para todos los colegas que están absolutamente en todos los países. Es, primero, ¿con qué debo sellar? Ionómero de vidrio, auto, foto, resina. Es que hay muchas variables y allí es donde podemos fracasar. Y ese tip es muy importante. Uno, ¿qué se requiere? ¿Que sea de auto, de foto o cualquiera puede utilizar? Y de ahí entonces vamos a terminar es, ¿cuánto debo sellar o por qué? Desobturamos. ¿Qué vamos a aplicar? Cuéntanos, Doc. Okay. La técnica ideal es bajar, claro, por supuesto, primero remover el material restaurador antiguo, que puede tener cualquier pigmento. Entonces, remover el material antiguo. Bajar la gutapercha. Una cuestión importante, el conducto tiene que estar endodônticamente tratado. Okay, creo que todos saben, pero es importante decir, porque muchas veces la persona dice... Que todo esté perfecto. Si no, okay, tenemos que tratar. Bajar la gutapercha abajo del cuello clínico. Okay, entonces ese es un punto importante. A bajar del cuello clínico, exacto. Y mi recomendación después es hacer una base, un sellado con un ionómero de vidrio. Okay, o puede hacer resina fluida. Pero para hacer resina fluida sería interesante hacer el proceso de adhesión, con grabado ácido y adhesión. Dale, Doc, siempre nos ha surgido esa duda. Yo personalmente siempre recomiendo que sea un ionómero de vidrio de autocurado. Porque si vamos a hacer aquí con foto, tendríamos que una dentina extremadamente húmeda y no vamos a poder hacer una muy buena adhesión. Entonces empiezan a existir. Yo personalmente siempre he recomendado que sea un ionómero de autocurado. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero nosotros medimos eso y la comparación del ionómero de vidrio autocurado y del resina modificado no tiene diferencia estadística. ¿Y por qué el autocurado puede funcionar bien? Porque el autocurado tiene una reacción que utiliza el calcio de la dentina en la reacción de gelificación y eso. Y entonces él funciona muy bien. Yo, después de remover y bajar hasta la gutapercha, yo pongo y completo con ionómero de vidrio hasta que el ionómero de vidrio se quede listo. Y solamente después que el ionómero de vidrio ya está listo, yo remuevo el ionómero de vidrio internamente, dejando el ionómero de vidrio en la cara pulpar, mesial, distal y lingual, dejando solamente la cara vestibular interna expuesta al material que vamos a poner internamente. Pregunta, Doc. ¿Qué producto puede funcionarnos aquí? ¿Nos puede funcionar una carbamida? ¿Nos puede funcionar un peróxido de hidrógeno convencional de externo e interno? ¿O debe ser un peróxido de hidrógeno específico para endodoncia? Hay varias marcas. ¿Por qué existe un peróxido específico para endodoncia? Ok. Hay dos técnicas. Hay la técnica, como el blanqueamiento externo, hay la técnica de consultorio y la técnica casera. Okay? La técnica de consultorio todos sabemos que es más concentración, con más impacto, por menos tiempo, y la técnica casera menos concentración, con menos acción, pero más largo plazo. Sabemos también que la técnica casera tiene un resultado inmediato, más rápido, pero una duración del resultado más menor. Y la técnica casera tiene una duración más grande del resultado. Entonces, quiere decir que en el blanqueamiento interno es lo mismo.
tenemos la técnica que podemos hacer rápida, con más concentración, donde dejamos la cámara coronaria abierta, quiere decir, hacemos toda la protección, la mayoría de la gente utiliza aislamiento absoluto, yo utilizo aislamiento absoluto porque soy endodoncista, pero hay mucha gente que utiliza una buena protección del material, por ejemplo, barreras gingivales y todo. Importante tener cuidado con los tejidos. Poner el blanqueamiento de consultorio, por ejemplo, Palasense Boost como ejemplo, internamente y externamente, y dejar ahí por 30 minutos a 40 minutos. Esa es una técnica de rápido impacto, pero sabemos que en la misma comparación tiene menos efecto. Ahora, me gusta mucho más la técnica de walking bleach. ¿Cuál es la técnica walking bleach? Es la técnica donde nosotros ponemos el material dentro de la cámara coronaria y ahí sí el producto se queda. Entonces, en este momento que ahí sí viene tu pregunta, podemos utilizar peróxidos destinados y diseñados para endodoncia, como por ejemplo Palasense Endo, que es un peróxido de hidrógeno a 35%, con un super control oxidativo, para dejar de 3 a 4 días dentro de la cámara coronaria. En casos de tener, por ejemplo, situaciones donde tú no tienes el Palasense Endo, o tú quieres disminuir un poquito la fuerza oxidativa, tú puedes utilizar una opción, es utilizar el carbamida 10%, como por ejemplo el Palasense PF. Nosotros tenemos esto publicado también en técnicas donde nosotros quisimos disminuir un poquito la fuerza oxidativa y tuvimos resultados muy semejantes. Entonces, existe un equilibrio. Si utilizar más concentración, deja menos días. Si utilizar menos, puede dejar más días. Entonces, 10% carbamida puede dejar hasta 7 días dentro de la cámara coronaria. Dale, Doc, pregunta muy importante que yo sé que todos se la están haciendo y me la están preguntando acá. ¿Qué pasa después del tercer día? Entonces, tenemos pacientes que viven en una ciudad, vienen solamente cada 15 días. El peróxido después de los 3 días sigue trabajando, se inactiva. ¿Qué sucede si yo le hago una aplicación a un paciente y el paciente no vuelve a la consulta y se queda con el peróxido allí un mes? Existe una tendencia de los peróxidos llegar a un punto de saturación y de equilibrio. Eso es facto. El problema es que todos quieren que nosotros pasamos tenemos que definir día y tiempo. Es muy complicado porque cada dentina es diferente y cada pigmento es diferente. Los radicales de oxígeno, ellos caminan con más facilidad en dentinas más orgánicas y con menos facilidad en dentinas menos orgánicas. Entonces nosotros vamos a tener mejores resultados con dentinas más orgánicas y más difícil con dentinas menos orgánicas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si dejar por mucho tiempo y si la dentina es más orgánica, va a tener más penetración para la área externa do que si la dentina es menos orgánica. Entonces, la recomendación siempre es respetar los días, porque es el tiempo que conocemos cómo esa liberación de los radicales van generar, van estar en toda la dentina. Ahora, es importante porque yo recibí una pregunta así. Yo tengo una duda, en esta situación de cuarentena, por ejemplo, que tenemos que estar en casa, y muchas veces el paciente está con mi blanqueador dentro del diente. ¿Qué hago? Si no puedo llamar a él para cambiar, ¿no? Claro. Y ahí viene la otra pregunta. En este momento, justo en la cuarentena, aplicamos aclaramiento interno. ¿Qué hacemos? Sí. El diente va a quedar totalmente blanco, hay un punto de saturación y hay un punto de liberación en el cual baja la curva. Sí. Este punto depende de cada dentina. Ahora, ¿qué puedo decir? Que si dejar este material dentro del diente, es natural que este material va a entrar en un equilibrio, un punto de saturación y disminuir la acción. Esto es natural. Ahora, el problema es que puede pasar del punto. Y cuando pasa del punto y blanquea más do que tú necesitas, va a ser un desafío para restaurar los vecinos después. Entonces, regresando, el punto es lo que es urgencia hoy, porque creo que cada país está definiendo urgencia, que nosotros entendemos como urgencia y que nosotros definimos como urgencia para permitir que el odontólogo trabaje. Creo que cada odontólogo tiene esto como
tu decisión para decir es una urgencia o no. Y yo digo que si es un caso donde tú corres el riesgo de este paciente pasar del punto del tono, creo que sería interesante remover este material de la cámara coronaria. Vale, muy bien. Me hacen dos preguntas importantes. Uno, ¿cómo diferencias tú una dentina orgánica a una dentina inorgánica? ¿Qué pacientes son o cómo se diferencia ese tipo de dentinas? Es natural saber que el paciente más joven tiene dentina más orgánica y el paciente menos joven menos orgánica, claro. Pero sabemos también que a lo largo de la vida, con los estímulos, con el bruxismo, con la oclusión, con estímulos, con restauraciones, las dentinas tenden a se quedar menos orgánicas por la formación de una dentina reparativa reaccional a lo largo de la vida. Una forma interesante de ver y mirar las diferencias que tenemos dentro de un diente es utilizar, por ejemplo, transiluminaciones. Un ejemplo fácil para tener el consultorio es quien tiene la lámpara Valo, tiene una lente verde. Esta lente verde te permite transiluminar y tú puedes mirar, por ejemplo, las diferencias de tonos que tú vas a tener en esas transiluminaciones y tú puedes perceber que tiene áreas más y menos orgánicas. Y ahí sí puedes entender si este diente es más o menos que el vecino o entender si en el mismo diente tienes diferencias dentro de la misma estructura. Pero es muy difícil definir una edad porque depende de los estímulos que cada diente sufrieron a lo largo de la vida. Y aquí cabe una pregunta muy importante que es ¿cuántos pacientes tenemos dentro de un paciente? ¿Cuántos diferentes dientes tenemos en una misma boca? Esta lente verde nos permite entender eso. ¿Qué podemos observar con la lente verde, Doc, para poder diferenciar la dentina? Para que todo les quede claro ya que está ubicando la imagen aquí de los lentes. Sí, podemos percibir y mirar diferentes permeabilidad de luz o transiluminación o diferentes, cómo la luz pasa por las estructuras. La luz pasa más difícil o más rápido. Si tenemos una transiluminación y vemos claro, traslúcido, tenemos una dentina mucho más joven. Exacto. Si tenemos una oscuridad o unas sombras, tenemos una dentina que está mucho más saturada, que está mucho más envejecida. Exacto, pero no podemos dejar de... Entonces, para que la apunten. Y es importante decir también que muchos pigmentos que son superficiales en el esmalte o alteraciones en la formación del prisma de esmalte también va a tener una reflexión distinta. Entonces es interesante porque esta lente te trae muchas informaciones. Una es cómo está el esmalte y otra cómo está la estructura interna. Dale, otra pregunta muy importante que me hacen es, y yo tal vez quiero compartir algo interesante, es cómo colocar el ionómero de vidrio en el conducto. Tú dices que lo pones, pero luego retiras para poder dejar realmente mucho más limpio. ¿Qué tipo de ionómero puede ser recomendado? Ok, voy a decir como yo hago, pero cada uno puede tener su propia técnica. La idea es proteger mejor tanto la cara pulpar como las laterales, ¿ok? Entonces yo remuevo todo el material antiguo y pongo ionómero de vidrio dentro de la cámara coronaria hasta completar como una nueva restauración de la cámara coronaria. Exacto. El ionómero de vidrio está listo, ok, ahora está listo, está fraguado, duro, geleificado. Ahora con una fresa tronco cónica, yo remuevo solamente de la cara interna vestibular, manteniendo el ionómero de vidrio en la distal, lingual, mesial y apical. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí. Ahí crea una cavidad. Eso, okay. Exactamente. Dale, y les quiero compartir un video interesante para la técnica como yo la hago, Renato. Vamos a ver si la tenemos acá, si ya la tenemos aquí lista. Vamos acá. Mira, esta es una opción chévere para poder simplemente colocar el aclaramiento, el obturador solamente en el conducto, donde necesitamos. Aquí estamos mezclando ionómero de vidrio, autocurado normal convencional. Yo utilizo la jeringa de Opaldán para poder capturar ese ionómero de vidrio y simular como si esto fuese empujando una resina fluida. Pero tengo aquí capturado en la punta ionómero de vidrio de autocurado. Lo conectamos en esta punta de Opaldán
y simplemente presionamos y allí obtengo solamente una obturación necesaria. Esa es la forma como yo hago la